Bienvenidos a Vélez por la Mañana. Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no dicen. De B12. La radio digital 100% independiente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hoy es domingo 11 de enero del 2026. Este año arrancó corriendo, han pasado tantas cosas que realmente es difícil pensar que estamos tan solo el 11 de enero. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a empezar a hacer programa de fin de semana, Vélez por la Mañana, fin de semana, pero va a ser una dinámica diferente y va a ser con muchas de las caras que ustedes ven a diario en nuestro programa, en una discusión tipo mesa de trabajo de los temas más relevantes e impactantes de la semana. Hoy saludamos en nuestra mesa de fin de semana, acá en Vélez por la Mañana, fin de semana, a la doctora María Viviana Botero. Doctora María Viviana, gracias por estar el domingo por la mañana. Buenos días. Bien, está con nosotros también, doctora María Viviana, está con nosotros el doctor Juan Alberto Londoño. Doctor Juan Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola Luis Carlos, feliz fin de semana y un saludo a todos los oyentes. José Carlos García, editor digital del diario El Tiempo. Don José Carlos, ¿qué tal? Buenos días. No lo oigo. A ver, ¿se desconectó el teléfono o qué? Es que uno los domingos, después de su desayuno trancado, sí. Le pido excusas. Sí, muy feliz señor. de estar aquí. Muy feliz de estar aquí conectado, Luis Carlos, con usted, con toda la audiencia, por supuesto con esta mesa de trabajo de lujo, en este nuevo producto, en este nuevo formato de Vélez por la Mañana. Sí, señor. Y el doctor Andrés Otero, ¿qué tal? Muy buenos días, doctor Otero. Muy buenos días, Luis Carlos, y como diría el presidente Trump, un honor estar hablando con usted. Qué maravilla estar un domingo por la mañana conversando con ustedes. Vamos a analizar los temas más importantes de la semana. Y cómo no, hoy, hace 8 días, ya estábamos en la frontera tratando de entender qué era lo que estaba pasando tras el bombardeo de Estados Unidos en Venezuela y la extracción de Nicolás Maduro. Y de ahí en adelante una cantidad de sucesos increíbles que vamos a analizar. Pero el primero es lo que está intentando hacer Estados Unidos en América Latina, la extracción de Donald Trump. Doctora Maraviviana, ¿cómo interpreta usted este episodio? ¿Qué es lo que está viendo? Pues Luis Carlos, lo primero tengo que decirlo, como usted bien lo menciona, llevamos muy pocos días. Entonces creo que hace falta todavía distancia a los hechos y a los acontecimientos, a ver cómo va a evolucionar. Pero frente a lo que ha ocurrido, lo primero decir, pues hombre, es que no nos podemos olvidar lo que ha sido el régimen venezolano. Más de casi 8 millones de venezolanos han sido desplazados, pasando unas situaciones inhumanas, todos los crímenes que han sido denunciados, toda la situación transnacional de narcotráfico, entre otros. Entonces, lo primero es que a nivel personal, pues a mí me alegra que hoy no tengamos a Nicolás Maduro al frente de Venezuela. Sin embargo, también tengo que decir, pues que como muchos esperaba una transición en ese país democrática y esperaba unos hechos, que los hechos se fueran desarrollando de una forma distinta. Sí. Con el tiempo y con lo que ha venido ocurriendo, con los análisis, con lo que se ha venido sabiendo que inciso, todo es muy prematuro, pues empieza uno a sentir que hace parte de un plan, que hace parte de un orden, que Estados Unidos además pues tiene unos intereses que debe proteger y empieza uno a entender la situación, pero tengo que confesar que a nivel personal estaba esperando no solamente la remoción de Nicolás Maduro, sino también que los hechos nos llevaran hacia una transición democrática mucho más rápida, un reconocimiento de lo que fue Edmundo, de lo que ha sido Edmundo y María Corina, entre otros, pero también a la espera de ver cómo se siguen desenvolviendo esos hechos. José Carlos, la lectura de lo que ha ocurrido esta semana. Pues Luis Carlos, coincido con María Viviana en términos de lo complejo que puede llegar a ser un hecho militar en suelo latinoamericano, pero que definitivamente lo que buscó fue ponerle coto y final, y en un mensaje muy claro.
lo hemos hablado a lo largo de las emisiones de Vélez por la Mañana, de lo que es el refuerzo de la doctrina Monroe, ahora Donroe o Trump-Roe. Y es que, como lo dijeron en los Estados Unidos en las redes sociales, este hemisferio es nuestro y no van a permitir que sucedan y sigan ocurriendo este tipo de situaciones, y sobre todo de la anuencia y de la permanencia evidenciada, documentada, de enemigos directos no solamente de los Estados Unidos, sino de todo el hemisferio en términos prácticos. Estamos hablando de Irán, estamos hablando de movimientos que buscan generar desestabilidad de carácter político, desestabilizar la región. Y en eso Estados Unidos ha dado un golpe de mano, hay que decirlo, un golpe de mesa muy fuerte. Lo ideal era que hubiese sido de otra manera, tal vez sí, y además recuerde usted que lo dijo Marco Rubio durante la presentación hace justamente una semana, de todo esto, y es que se le dieron muchas oportunidades, se habló de salidas de otra manera de esta situación para el dictador Nicolás Maduro, todas ellas que fueron contestadas con burla, con bailes, con sorna, y que definitivamente logró esto. Y lo otro que debo decir, sorpresa, no sé si de los demás de la mesa, pero y lo comentaba María Viviana, el hecho de que se quede gran parte del régimen todavía al frente, esto no ha, digamos, normalizado la situación. La señora Delcy Rodríguez es la nueva jefe del régimen, no es presidenta de Venezuela. Ojo con esto. Ella es la nueva jefe del régimen, la nueva líder chavista de un régimen. Que las deje, que generó mucha duda, pero si uno mira, cerramos la semana, Luis Carlos, con ese régimen obedeciendo y cumpliendo. Venden el petróleo, empezaron las liberaciones de los secuestrados políticos que muchos acá negaron, ojo con esto, esto es bien importante, al final lo vamos a hablar, pero el mensaje es que veamos y analicemos qué políticos locales en Colombia que nunca denunciaron los abusos de Venezuela hoy están pidiendo justicia, están pidiendo apoyo para el dictador. Pobrecita la invasión, nada de eso, como dice María Viviana, la alegría es que Venezuela comienza a liberarse. Sí, más adelante vamos a hablar sobre los efectos en Colombia, pero quisiera continuar tratando de entender esto, porque pareciera que en el mundo hay una coincidencia en que qué bueno, o una celebración, qué bueno que Maduro no esté en el poder, qué malo que haya sido de esta manera y qué malo que adicionalmente haya quedado Delcy Rodríguez en el poder. ¿Esa es la lectura, doctor Juan Alberto? Luis Carlos, es una lectura muy difícil. De lo que usted acaba de decir, yo complementaría: el multilateralismo en el mundo no sirve. Las multilaterales, la ONU, la OEA y demás, no tienen el peso para decir nosotros actuamos como un bloque. Aquí actuó un solo país en nombre de la humanidad, llamémoslo, o en nombre de los intereses de Estados Unidos, pero no actuó el mundo y esos organismos que se crearon en algún momento para mantener el equilibrio y mantener la paz. Entonces, hay que celebrar la salida de Maduro completamente, eso no lo discute nadie. ¿El régimen se cayó? No, el régimen no se cayó. ¿Qué efectos tendrá, no solo en Colombia, que los vamos a mirar ahorita, sino en el mundo? ¿Qué dirá Putin cuando diga yo quiero hacer algo en Ucrania? Sí, ya cualquier país que tenga el poder, y la soberanía se volvió es poder, cualquier país que tenga el poder dice yo puedo actuar, y el resto de los países se van a quedar quietos. A mí me preocupó el mensaje de Trump de decir es que el hemisferio occidental es nuestro y nosotros vamos a imponer el orden. Eso es difícil. Yo creo que no puede haber un policía mundial que sea solo. Para eso existían esas multilaterales que hoy no funcionan. Entonces creo que estamos llegando a un nuevo orden mundial. Estamos llegando a un nuevo orden mundial que no conocemos y que no sabemos cómo movernos. Y todo eso nos lleva a decir, buenísimo que salga Maduro, pero ¿por qué mantener un régimen si lo que estamos hablando es de la defensa de los derechos humanos, de todo lo que pasó, de la lucha contra la droga? Claro. Pues si el régimen continúa, esa lucha no ha terminado. Doctor Otero. Yo creo que, para usar las palabras de Cristina Plazas, de nuestra compañera de programa, a mí no me sorprende lo que pasó. Yo creo que lo que le está pasando a mucha gente es que no ha logrado entender cómo piensa Trump. Trump es un tipo impredecible, es un tipo transaccional y es un tipo binario, blanco-negro. Él no tiene puntos medios. Y yo creo que la operación de esta semana se veía venir, por eso digo que no me sorprende, venía advertida. Marco Rubio mismo dijo que ellos hubieran preferido que fuera antes y simplemente en la planeación se les demoró un poco el operativo. Pero la realidad es que, como bien dijo Juan Alberto, estamos en un nuevo orden mundial impuesto por Donald Trump
ya vamos a hacer un año de su gobierno y parece que hubieran pasado 5 años de todo lo que ha hecho en el mundo. Y es un personaje que nos va a tener así, que nos va a tener todos los días enfrentando una nueva situación. Y yo creo que lo que vivimos esta semana de ver a Petro cambiar su discurso, de ver a Delcy de repente empezar a negociar con Trump, ese es el nuevo orden mundial. Es un personaje casi que, como siempre se ha dicho, Trump es una especie de bully de barrio y la gente está cediendo a sus pretensiones. Hay que ver qué pasa en política interna en Estados Unidos, como usted bien lo sigue, Luis Carlos, en Univisión. Definitivamente el Congreso no tomó esto con buen término, como se manejó. Marco Rubio fue a final de semana a dar una explicación. A mí lo que me deja cierta tranquilidad es que uno ve en Marco Rubio ese adulto responsable en la mesa, como un personaje que tiene claro el plan, tiene claro lo que hay que hacer en ese país, y por eso es que yo termino la semana con una tranquilidad de que de lo que hubiéramos querido, como dijo María Viviana, de ver a María Corina y Edmundo, ese es en el mundo ideal. En el mundo real, eso era una receta para el fracaso. Hubiéramos crucificado a Edmundo y a María Corina. Entonces yo creo que lo que está haciendo el gobierno Trump con Venezuela, me parece que paso a paso es devolvamos una estabilidad económica a un país que estaba destruido. Con esa estabilidad económica veamos cómo apoyamos a la gente de Venezuela, cómo logramos que los empresarios venezolanos regresen y que empecemos a construir país. Yo insisto, yo lo comparo mucho con los finales de los 90, comienzos de 2000 en Colombia. Nosotros no transformamos Colombia en ese periodo a la seguridad democrática de la noche a la mañana. Tomaron 10 años, tomó 10 años reformar las fuerzas militares, de policía. Yo digo que en Venezuela se nos viene algo parecido y por eso los que están esperando que todo se resolviera de la noche a la mañana con unas elecciones, pues se van a quedar con los crespos hechos. Sí. Quiero preguntarles a todos, ¿esto qué repercusiones tiene en Colombia, tanto políticas como de seguridad? ¿Quién quiere arrancar planteando lo de Colombia? Yo me quiero lanzar con un par de preocupaciones. Doctor Juan. Sí. Mi primera preocupación es que Venezuela está lleno de armas. Sí. Y si esas armas del régimen ya no van a usarse porque el régimen se sometió a la voluntad de Estados Unidos, tenemos un riesgo de seguridad en Colombia. Ese es el primer riesgo que yo veo y es qué va a pasar con todos esos colectivos chavistas que estaban armados, que ahora van a decir, ¿para qué me sirve el arma? Van a vendérsela a todos los grupos armados en Colombia. Tenemos que tener una seguridad muy fuerte en la frontera. Lo segundo es qué va a pasar con todos esos delincuentes que arropaba el régimen. Los van a devolver para Colombia y eso nos va a generar que otra vez todos ellos estén en territorio colombiano con el riesgo que representan. Yo creo que nosotros tenemos que concentrarnos en el Catatumbo y hacer un trabajo muy importante de seguridad, porque la frontera es permeable, lo hemos sabido siempre, y ahora va a haber un éxodo de delincuentes que se tendrán que devolver porque allá los van a perseguir y eso va a ser complicado. Y llevándolo al resto del país, yo creo que hoy Petro no sabe qué hacer. Él arrancó hablando de jaguar, porque además es tan poco original que habló del jaguar, y ahora el jaguar es un gatito, no sabemos qué es. Él se puso de bravucón y hoy ya está recapacitando, está teniendo más mesura, pero nosotros tenemos que saber, él es un mago para darle la vuelta al discurso y puede terminar diciendo que defendió la honra colombiana, que defendió el espíritu del colombianismo y a eso sacarle algún valor. Entonces es muy difícil todavía de leer cómo Petro va a manejar esta situación. Doctora María Viviana, políticamente, ¿a quién interrumpí? ¿A quién interrumpí? Sí, a mí, yo quería tocar algo en el tema de seguridad. Es que yo, a diferencia de Juan Alberto, creo que el problema que estamos enfrentando toda la región es un problema de un narcotráfico desbordado. Sí. La delincuencia organizada y los carteles no tienen fronteras, no tienen soberanías. Esos personajes operan en toda la región. Por eso es que Trump entendió que todo ese tema de tráfico de personas, que vimos ese óxido de Venezuela que llegaba hasta la frontera con Estados Unidos, digamos, tenía elementos de todos los países, de Salvador, de Guatemala, de Panamá, de Colombia, de Ecuador. Y la realidad es que lo que está poniendo el dedo en la llaga Trump es, acá tenemos que combatir un flagelo que nos afecta a todos por igual, a todos. Y ese flagelo se escondía en un momento en Venezuela porque Venezuela les dio escondite. Pero la realidad es que hay que atacar ese problema. Entonces, frente al riesgo de seguridad, es que
la famosa política de abrazos no balazos de López Obrador y de la paz total del señor Cepeda y el señor Petro, pues ya mostró que es fallida, que los narcos lo que usan eso es para crecer y fortalecerse, parecido a lo que pasó con las FARC en el Caguán en su momento. Entonces, yo creo que empieza una guerra frontal contra el narcotráfico. Eso va a traer mucho desplazamiento, va a traer violencia en muchas zonas del país, va a involucrar muchas bandas. Te digo, los mexicanos, que poco se ha hablado, los mexicanos ocupan el control del narcotráfico hoy en día en Colombia, ocupan el control digamos, el cartel de los soles al final del día reporta mucho a los carteles mexicanos. Entonces, claro, al final lo que se nos viene es una guerra frontal contra un flagelo que en la época de Juan Manuel Santos y Obama trataron de declarar fallida la guerra contra las drogas y simplemente esta administración dijo, no señores, acá no se ha perdido ninguna guerra contra las drogas y vamos a meterle el acelerador. Ya hemos vivido nosotros en Colombia lo que son esos años de violencia combatiendo esos carteles y tristemente dejan muchos muertos de nuestras Fuerzas Armadas, de policía, comunidades desplazadas, pero nos tenemos que preparar, sea este gobierno o el que entre, que vamos a seguir una guerra frontal contra la delincuencia organizada. Doctora María Viviana, políticamente, esto de Venezuela, la captura de Maduro, ¿puede significar algo para la carrera de la presidencia en Colombia? Claro, Luis Carlos, es que mire, estaba escuchando con mucha atención ahorita al doctor Otero cuando él hacía un buen análisis entre quienes hemos idealizado o romantizado, si se quiere, la democracia y lo que ocurrió. Y yo soy pragmática en eso y, digamos, entiendo lo que ocurrió, pero eso no significa que nosotros podamos quedarnos tranquilos. Yo quiero decir lo siguiente. La remoción de Nicolás Maduro es apenas el inicio y el mundo entero tiene que seguir vigilante y sobre todo Colombia tiene que seguir vigilante en que se dé efectivamente la transición democrática. No solamente por, digamos, por idealismo, sino justamente por lo que mis compañeros Juan Alberto y el doctor Otero están denunciando, porque lo que se viene para Colombia puede ser muy delicado en términos de seguridad, en términos de violencia y, por supuesto, no nos podemos desprender del momento y del contexto político en el que estamos. En esos 6 meses, justamente, pues vamos a enfrentar nada más y nada menos que la elección de Congreso y la elección de Presidente de la República, en medio de un contexto regional como el que estamos viviendo. A mí, tengo que decirlo, Luis Carlos, me alegró muchísimo la conversación que hubo entre el presidente Trump y el presidente Petro, por una razón, porque yo temía profundamente y sigo temiendo, porque con esos dos líderes, pues, es difícil, como dijeron, pues son absolutamente impredecibles, pero temo profundamente que se escale, que se quiera seguir escalando este discurso nacionalista con miras a la elección presidencial. Eso es una vieja técnica clásica que todos conocemos, exacerbar ese sentimiento nacionalista para que produzca efectos en la elección presidencial, y eso no lo podemos olvidar, de manera tal que en el momento en el que yo vi esa llamada, yo dije, bueno, ojalá eso ayude a quitar ese elemento de la contienda política que de todas maneras, sí o sí, con lo que acaba de pasar en Venezuela, va a estar impactada, va a impactar la campaña presidencial, no solamente en los discursos de los candidatos, sino también en la elección de los votantes. Y si quiere hablamos un poquito más ahorita más adelante. Sí. José Carlos. Pues sin duda, recogiendo los comentarios del doctor Otero, de María Viviana, de Juan Alberto, hay un efecto, digamos, inmediato en términos de narrativa, y es que desde mi óptica el hecho de que se baje ese discurso antiimperialista y ese discurso del chavismo, es decir, que salgan de cierta manera o que no sean tan de primera línea o de primera mesa en términos de la narrativa y la discusión electoral en Colombia, es bueno en la medida en la que tienen que salir y surgir los verdaderos problemas que en términos electorales los colombianos debemos tener en cuenta a la hora de votar. Es que no hay salud, no hay medicamentos, le faltaron a los jóvenes, los dejaron sin subsidios de educación, los subsidios de vivienda se fueron ya saben a dónde. Hay un montón de familias golpeadas. La situación es bien compleja. Este aumento populista electorero exagerado del mínimo va a tener un efecto gravísimo en la economía colombiana. Esos deben ser los temas con los cuales los colombianos debemos votar por Congreso y por presidente para solucionar eso. Y lo que comenta el doctor Otero tiene razón en términos también, y lo que decía Juan Alberto, es que ya estamos observando un repliegue de los grupos ilegales hacia Colombia, y los que están establecidos allá en el Catatumbo también están aumentando, todo por efecto de, como comenta el doctor Otero, esa guerra que se viene tan fuerte contra el narcotráfico y de un régimen que
está obedeciendo y que va a tener que, y lo dijo hoy Benedetti, bueno, lo dijo ayer el viernes pasado Benedetti, y es que se está coordinando con Venezuela ahora, por orden de Estados Unidos, que haya un trabajo conjunto en la frontera para atacar al ELN. Petro también lo dijo en su discurso la semana pasada en la Plaza de Bolívar. El ELN es el problema. Es decir, que se viene o se espera que se venga una guerra fuerte contra el ELN y eso va a tener efectos en la frontera. Y unos territorios dominados por fusiles, sin duda, van a afectar las elecciones, pueden interferir en las elecciones y eso nos debe preocupar. Sobre la llamada que sostuvo el presidente Donald Trump con Gustavo Petro, hay incluso un artículo que salió el viernes en el New York Times que de alguna manera es lo mismo que fuimos revelando el mismo viernes en Vélez por la Mañana. El artículo lo tienen en pantalla, dice cómo una llamada abrupta entre Trump y el presidente de Colombia evitó la crisis. Y como lo hemos conocido, fue el propio canciller de Colombia, el doctor García Peña, el que contactó a Ron Paul para que hablara con el presidente Trump y le dijera que Petro quería hablar con él. Quiero preguntarles si esta llamada, conociendo la intemperancia de los dos, porque Trump es un intemperante y Petro es otro intemperante, ¿es esto algo frágil o es algo que realmente nos va a llevar al otro lado, por lo menos siendo el otro lado, las elecciones en Estados Unidos, las elecciones en Colombia? Doctora María Viviana. Luis Carlos, yo quisiera responderle contundentemente, pero me queda imposible. Yo con este par de líderes, la frase que tengo es solo por hoy. Lo que yo le podría decir es, creo que la respuesta inmediata del presidente Petro cuando ocurrió la remoción del dictador Nicolás Maduro fue bastante más mesurada de lo que yo me esperaba. Luego vino este escalamiento de palabras que no entendimos. Y esa llamada, pues a mí lo que les digo es, me da una tranquilidad parcial. Pero en ningún caso soy capaz de decir que eso ya no sea al otro lado. Yo creo que es bueno en ese momento, se enfrió un poco esta conversación. Insisto en que se enfrió sobre todo, en que eso es positivo porque nos quita ese elemento nacionalista de las elecciones, del debate de las elecciones, pero también tengo que ser claro en decir, no sé cuánto nos va a durar esta tensa calma. Doctor Otero, ¿esto es solo por hoy o cree que esto tiene un poquito más de permanencia en el tiempo en las dos partes? Yo creo que hay que verlo de dos maneras. Para el tema de la crisis diplomática que estábamos viviendo con Estados Unidos, es un pañito de agua tibia. Y nuevamente, y le reconozco que por primera vez Petro escuchó a alguien en su círculo cercano y tuvo la inteligencia emocional de tener esta llamada. Creo que esto también es producto de mucha de la gestión que vienen haciendo muchos empresarios y gremios frente a Estados Unidos de no dejar deteriorar del todo esa relación con el país del norte. Pero también hay que entender que al final del día Colombia lleva 30 años en una relación muy estable con las agencias de inteligencia, con el Departamento de Justicia, con las fuerzas militares americanas, y eso no se borra de la noche a la mañana. Entonces, digamos, frente a la pregunta suya, digamos, creo que un tema es la relación Gustavo Petro-Donald Trump, que creo que esa, como bien dijo María Viviana, depende de por qué lado de la cama se levanten cualquiera de los dos y hasta ahí llega esa luna de miel. Por eso sí, lo dije terrible, en mi columna. Eso es verdad, lo dije, es verdad. Lo dije en mi columna, no hay que destapar champaña, Sí. pero en el trasfondo de la relación O quien se levante más entre, temprano a tuitear sí, cualquier cosa, ¿no? En medio de gallos y medianoche. tal cual, pero también muestra que al final del día en ambos países hay mucha gente, no solamente de los gobiernos, interesada en que esa alianza histórica entre Colombia y Estados Unidos no se termine de deteriorar, no se eche por el inodoro. Y en eso lo que me da cierta tranquilidad es que al final esas personas terminan generando una gestión importante y eso es lo que hay que aplaudir en este momento. José, ¿llegamos a las elecciones a eso o no? Vea, curiosamente, yo tengo optimismo ¿sí? Wow. por varios aspectos. Hoy Petro dijo una frase, bueno, el viernes pasado Petro dijo una frase, dijo, mi futuro depende de Donald Trump. Donald Trump es un tipo pragmático, ya lo vimos. Cuando el régimen empezó a hacer caso
a reconocer que le iba a vender el petróleo y a liberar gente y a comprarle a Estados Unidos nuevamente tecnología, insumos agrícolas, temas de medicina y demás, Trump le dijo, perfecto, los felicito, ustedes son unos berracos. Yo creo que lo mismo va a pasar con Colombia. Yo creo que Petro va a querer llegar a Estados Unidos a quitarse, a salirse de la lista Clinton, a hacer los acuerdos de carácter comercial que ya están y estuvieron y siempre han estado entre Colombia y los Estados Unidos en su balanza comercial. Y después de esa reunión, yo auguro y creo genuinamente que vamos a ver nuevamente mensajes mutuos de concordancia, de acuerdo, de que se lograron destrabar cosas, de que posiblemente saquen al presidente Petro y a su familia, a su círculo cercano, de la lista Clinton, que vuelvan a certificarnos o que haya un camino nuevamente más expedito hacia la recertificación en términos de lucha antidrogas. Yo creo que entendiendo eso, y vuelvo e insisto, Trump es muy pragmático y sabe que a Petro le quedan 8 meses de gobierno, 8 meses al frente del poder, va a tratar de llevar esto a un puerto tranquilo y Petro entenderá también que lo mejor que podría hacer es que acepte ese llamado a la concordancia, a la tranquilidad, al pragmatismo, y que ojalá, eso sí, lo que se nos sale de todo cálculo político es por ahí un trino a las 3 de la mañana. José, entonces lo que nos estás diciendo es que Estados Unidos, mientras combatan el narcotráfico y no sean enemigos de Estados Unidos, pueden hacer todo lo que quieran en sus países, incluido no mantener la democracia como en el caso de Venezuela. Lo hicieron. Es que el chavismo no es de ayer ni de antier ni nació con Maduro. 30 años duró Maduro en el poder y todos nosotros, todo el mundo entero volteó la cabeza para otro lado. Técnicamente sí, y Trump es negociante. Trump es negociante, es un tipo de negocios, es un businessman. Y mientras Colombia vuelve y diga, voy a volver a comprarle cosas, vamos a volver la inteligencia va a volver a reconectarse, yo voy a combatir, le voy a volver a fumigar con glifosato, todo eso que además Petro ha dado, digamos, puntadas de que lo va a hacer o que lo está pensando hacer. Tenemos un enemigo común que es el ELN, vamos a combatirlos entre los dos. Yo creo, tengo por aquí adentro la leve esperanza de que esa reunión en Washington va a traer buenas cosas. A ver, doctor Londoño, ¿qué piensa? Yo admiro la buena energía de José Carlos. Yo no veo eso. Desafortunadamente yo veo todo lo contrario. Yo veo una relación que llevamos un año en el que cada 3 meses tenemos una crisis diplomática, en el que cada 3 meses estamos a puertas de un problema mucho mayor y lo único que pasa es que agachamos la cabeza un segundo, pero para mí hay un tema que es más grave y se los voy a intentar explicar, y es Petro puede bajarle al discurso, pero a sus bases y a todo el resto del país y de todo ese petrismo o progresismo que llamamos, se le sigue hablando de la misma forma. Él baja el discurso político hacia afuera, pero hacia sus bases y hacia toda la gente siguen manteniendo ese discurso de odio, de nacionalismo. Aquí el nacionalismo no se acabó de un día para otro. Aquí el nacionalismo no desapareció y ese tema de que defendió el honor de los colombianos lo van a seguir explotando todos los que hablan por él, porque él tiene una cantidad de gente vocal que le ayuda. Sí. Y para mí es muy grave lo que está pasando. Y todos los días buscarán alguna forma de conflicto sin romper. Ellos juegan a que no se rompa ese hilo, pero a tensarlo lo que más se puede. Y yo creo que nos van a mantener así. A Petro le gusta que nosotros vivamos en la zozobra y eso es lo que estamos viendo. Entonces, yo no soy optimista. Yo no veo, además, a Trump caer en la trampa de, ay, ya me están obedeciendo. No, Trump es bastante reactivo y bastante punzante y no creo que esto ya se haya solucionado. Todo lo contrario, creo que tiene muchos efectos todavía. Quiero hacer pivot rápidamente a otro tema importante de esta semana, que es el tema político. 2 hechos sustanciales políticamente esta semana. El primero, Juan Carlos Pinzón sumándose a la gran consulta, y el segundo, en repetidas entrevistas, incluida en este programa en Vélez por la Mañana, el expresidente Álvaro Uribe reitera que su candidata es Paloma Valencia. Incluso cuando se le pregunta por Abelardo Espriella, él dice, yo voy por Paloma Valencia. Mi
Obsesiones Paloma Valencia. La lectura de esos dos elementos, empiezo con el doctor Otero. Pues yo sigo siendo muy pesimista en materia de lo que se nos viene en las elecciones. Sigo creyendo que la derecha está dividida. Desafortunadamente lo que uno ve entre Álvaro Uribe y Abelardo La Espriella, que diríamos son dos de las tendencias de la derecha, y si a eso le sumamos ahora la entrada de Pinzón y Paloma a la gran consulta, pues muestra que todavía a esa derecha le cuesta entender quién es de ese liderazgo natural para llegar a enfrentar a Iván Cepeda. Entonces, sigo muy preocupado, veo esas fisuras, veo uno de los números de esta semana sobre Abelardo, que en algunas de las encuestas muestra una baja en algunas de las consultas, y no y creo que un día lo hablamos usted y yo, Luis Carlos, yo no sé si esa falta de comunicación entre el presidente Uribe y la campaña de Abelardo y el mismo candidato pueda terminar generando un efecto que termines afectando a la alianza de la derecha. Y frente a Pinzón, yo lo veo con buenos ojos, yo creo que desafortunadamente él no había despegado individualmente, y yo creo que la entrada de esta alianza pues por lo menos le da un respiro de poder tener un grado de competitividad en esa consulta. Pero insisto, yo creo que esos del centro, yo los llamo lo del centro o esa gran consulta, creo que ellos al final, mi gran preocupación es que esa gente el día de mañana prefiere servirle el camino a Iván Cepeda o votar en blanco que lograr una alianza con el candidato de derecha. Y a mí esa es la gran preocupación que tengo entrando este semestre electoral. Sí, es una preocupación válida. Doctora María Viviana. Bueno, Luis Carlos, varias cosas. Lo primero es que yo celebro la entrada de Juan Carlos Pinzón a la gran consulta. Yo quiero defender la gran consulta porque sé que es un tema que genera muchos comentarios, pero mire, los hoy ocho candidatos que hacen parte de la gran consulta, pues son personas que tienen unas hojas de vida muy reconocidos, conocen al Estado, están preparados, es decir, no tienen ningún cuestionamiento ético. Es una realidad, pues, que ellos no lograron los números que se necesitan para uno decir son una opción real de poder, y por eso yo celebro que en medio de esa diversidad, es que en esa consulta está Paloma Valencia, estamos con el Galán. Claro. O sea, ahí hay una diversidad importante. Sí. En medio de esa diversidad, pues hayan logrado encontrar un mecanismo para unirse. El peor escenario hubiera sido 8 candidatos adicionales para llegar a la primera vuelta. Con todo y lo que estamos viendo hoy, vamos a llegar a la primera vuelta con mínimo 11 candidatos y las cosas siguen como van. Ahora, yo no creo que estos candidatos, ahí difiero el doctor Otero, terminen apoyando a Cepeda. Es que ellos han sido claros en lo siguiente, y es que son unos candidatos que son oposición al gobierno. El candidato Cepeda es un candidato del continuismo, es un candidato que defiende el proyecto del presidente Petro, por la razón por la cual yo no veo a esos candidatos uniéndose, adhiriendo al candidato Cepeda. Y hay que tener claro qué día se va a votar esa consulta. Esa consulta se vota el 31 de marzo, el día de las legislativas. Así que lo más seguro es que pues quienes tengan maquinarias, quienes tengan estructuras, quienes tengan partidos políticos fuertes, pues van a ser los vencedores de esa consulta. Y en esos 8 candidatos, pues hay 2 que tienen estructura. Insisto, Juan Manuel Galán con el nuevo liberalismo, Paloma Valencia con el Centro Democrático. Mi apuesta es, bueno, vamos a ver qué tanto se impone el voto de opinión, pero mi apuesta es que Paloma Valencia será la ganadora de la gran consulta. Y ahí ¿sí? Vamos a ver qué ocurre. Yo lo que creo es que la obsesión de los candidatos no puede ser la gran consulta. Yo creo que la obsesión de los candidatos tiene que ser, porque ya lo hemos visto en el pasado en otros ejercicios en Colombia, la obsesión de los candidatos tiene que ser pasar a primera vuelta, porque nada hacemos ganando una consulta y en primera vuelta no pasando. Entonces, ahí va a estar el reto importante. Yo creo que la gran consulta es parte de una organización que se está haciendo para allanar un camino que lleve a la oposición a ganar la presidencia. Doctor Juan. Yo concuerdo con María Viviana en 3 cosas. Creo que lo de Juan Carlos Pinzón es una buena noticia. ¿Y por qué es una buena noticia? Porque está diciendo que distintos se pueden unir, que distintos pueden tener un objetivo común que es clarísimo, y es derrotar el continuismo de Iván Cepeda, que además no es continuismo. Iván Cepeda es técnicamente mucho mejor preparado que Petro. Es una persona mucho más estructurada
y mucho más disciplinada. Él no es de los que se va de fiesta y se desaparece y todas estas cosas. Entonces hay que atacar. Ese es un señor completamente diferente a Petro. Representa. Sí, y hay que atacar ese riesgo que representa Iván Cepeda. Y la gran consulta es, no queremos seguir por este camino, porque el país no aguanta 4 años de un gobierno en esa dirección. Entonces, yo creo que el mensaje es clarísimo, es nosotros queremos ganar las elecciones para salir de esta horrible noche, como le digo yo, y retomar el rumbo. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que Abelardo se quedó solo. Abelardo, esas campañas que arrancan tan rápido, a veces suben muy rápido, pero empiezan a quedarse solas. Y creo que eso fue lo que hicieron esta gran consulta, es decir, nosotros vamos a aislar a uno de los jugadores importantes, porque hoy es un jugador importante, pero lo aislaron y dijeron, Abelardo, tú te quedas solo y nosotros vamos a hacer una opción distinta en la que estamos viendo, además, una cosa, la tecnocracia y la capacidad mostrada de todos los candidatos. Es que esos 8 candidatos han mostrado una capacidad de acción y de conocimiento del país muy importante. Entonces, lo que me está diciendo usted, doctor Juan, es que usted cree que usted cree, perdón que lo interrumpa, usted cree que esa de la gran consulta va a salir el contendor a Iván Cepeda, que de ahí le ganan a Abelardo de la Espriella. Yo sí creo eso. Yo creo que esa gran consulta va a poner un candidato en segunda vuelta y ese candidato en segunda vuelta va a ser el presidente. Creo que reunieron las fuerzas para lograrlo. Y sí, todos hablan de los chiquitos, pero es que la unión de chiquitos logra esa fuerza que se necesita. Entonces yo tengo la esperanza de que ahí salga el candidato y como decía María Viviana, porque estoy completamente de acuerdo, hay una maquinaria muy fuerte. Uribe representa demasiado y va a sacar 3 millones y medio de votos que muchos se le endosarán a Paloma Valencia y le harán una candidata absolutamente viable y una persona que además se rodeará muy bien con todo este grupo de gente para hacer un gobierno, esperemos, de lo mejor. No me atrevo a decir que ella es la presidenta, sí, pero creo que las opciones que tiene son muy grandes. Ah, wow. Tremenda frase. A ver, José Carlos. Sin duda, yo coincido. La bendición y el respaldo y el apoyo decidido que además es pues muy evidente del expresidente Álvaro Uribe con Paloma Valencia y a la gran consulta de centro derecha, pues es todo. Y eso no lo tiene Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella tiene, como lo dijo él en entrevistas acá, en Vélez por la Mañana, en El Tiempo y demás, es su cariño, su respeto, pero su obsesión y su apoyo decidido está con Paloma Valencia. Y esa es sin duda una rúbrica y un apoyo, un espaldarazo que se ha de ver y lo veremos electoralmente, tanto en la consulta y esperemos también en la primera vuelta. Así que va por ahí el tema y que ojalá el resto del país entienda que ese continuismo que propone Iván Cepeda se basa y se cimenta sobre efectos y sobre proyectos que están probadamente fracasados. Y el más importante, el de la paz total. No he dicho, no es una opinión, es un hecho. El mismo Armando Benedetti lo dijo, la paz total fracasó. No podemos seguir en esa senda. Luis Carlos, una cucharadita señor, chiquitica. A ver, señor. A ver, cucharada chiquitica. A ver, señor. Esa gran consulta tiene una ventaja. Es el día de elecciones de Congreso y no va a ir Abelardo a una gran consulta. Entonces Abelardo no va a tener esa votación. Y esa votación que salga de ahí, una votación importante, deja al candidato con todas las opciones de llegar a segunda vuelta. ¿La otra cucharada quién le va a meter, doctor Otero? Yo lo que quería decir es que aunque les reconozco lo que ellos están diciendo de la importancia de la gran consulta, a mí el gran error de ese grupo es que alienar al votante de Abelardo, a cerrarle la puerta a Abelardo, me parece que lo que puede terminar generando es que un 10% de gente que hoy en día por algún motivo ha encontrado en Abelardo un entusiasmo político, al momento que les cierren la puerta esa gente no vota. Y ahí es donde el votante de centro, que no necesariamente es todo el de la centro derecha de la gran consulta, ese votante de centro que representa a Sergio Fajardo y que representan los Galán y que representan algunos de los candidatos en esa gran consulta, ese votante nunca va a irse con Paloma Valencia, así ella sea la elegida en esa gran consulta. Esa gente al final del día no apoya al candidato de derecha. Y a mí ahí es donde esa fisura
veo que le da la fortaleza a Iván Cepeda y esa es mi gran preocupación. Entonces lo he dicho, hay que negociar con el presidente Santos, hay que sentarse con él y hay que sentarse con Abelardo. Es que al final del día estigmatizar a Abelardo como si fuera el diablo tampoco le hace buen favor Pero a la es que él hace lo centro-derecha. mismo, ¿no? Yo tengo Él hace dos lo mismo. comentarios. Total. Él hace lo mismo No, también. de Santos, dos ¿cómo lo puertas. trata? O sea, Es de dos vías. Doctora Claro. María Luis Viviana. Carlos, Señora. dos comentarios. Sí. El primero, no olvidemos que ese día se votan 2 consultas. Entonces, frente a lo que Es dice el verdad. doctor Otero, de estigmatizar al votante Abelardo, mire, hay que ser muy inteligente en cómo se va a plantear la votación de esas 2 consultas, porque va a ser la consulta del continuismo y la consulta de la oposición. En la consulta de la oposición caben todos los votantes. Vamos a ver cómo se plantea. Pero ese es como el primer comentario. Y el segundo punto es que quiero darle un punto ahí al doctor Otero, y es que sí es una realidad que la derecha está dividida, y después de la consulta pues va a estar dividida, y eso vamos a tener que ver qué pasa. Mi punto es más, esperemos a ver qué pasa, quién queda elegido en esa gran consulta, pero si llega dividida a primera vuelta, pues la realidad es que ahí vamos a tener problemas. Vamos a ver qué pasa con el candidato Fajardo, por ejemplo. Les tiro una pregunta. Debería, entonces, si lo que va a definir el candidato de la oposición es la gran consulta en el postulado de la mayoría de ustedes, ¿debería participar Abelardo del Espriella en esa gran consulta? Ya no puede. ¿Por qué? Digamos, la consulta, bueno, mejor dicho, ya no puede, quiero decir, yo no sé si primero él ya dijo que él no. Pero que en él se iba política solo. todo es posible, doctora María Viviana. Nadie está muerto en política. Sí, pero sabe que yo Pero la no sé pregunta es si- muy clara. ¿Debería participar Abelardo del Espriella en la consulta? Yo se lo he dicho que sí. Yo he insistido mucho y hablé con Mauricio Gómez Amín y con mucha gente y les he dicho es importante que ustedes tampoco, porque insisto, Abelardo fue el que empezó cerrándole la puerta al presidente Uribe y olvida la importancia de lo que representa el votante del presidente Uribe. En Colombia hay uribismo y ese uribismo, y a mí lo que me preocupa es que esa división entre uribismo, abelardismo, que es un fenómeno, como usted bien me lo explicaba un día, Luis Carlos, es un fenómeno regional que uno en Bogotá muchas veces no lo siente. Y esos dos grupos divididos, combinado con un centro que también va a llegar dividido, Sí. eso es lo que quiere el señor. Pero entonces Iván el doctor Otero dice, sí, debería. A ver, Juan, ¿debería? Debería, sin duda alguna, Ah, todos los que queremos defender el modelo económico, el modelo de libertades, deberían estar juntos. Incluso, como lo dijo el presidente Uribe, hasta Fajardo debería. Ahí deberían entrar todos ellos y con eso aseguraría uno, si ellos entraran, aseguraría uno una victoria en primera vuelta. Desaparecería el riesgo de perder las elecciones si uno tiene desde Abelardo hasta Fajardo, como decía el presidente Uribe. sí, Debería, claro. pero no va a pasar. Esa es una buena pregunta. Doctora María Viviana dice, no. No, yo lo que creo es que teóricamente sí, y lo que siento es que en realidad no va a pasar. Teóricamente sí, debería, pero no cree que pase. Ok, No creo. está bien. José. Sin duda, la unión hace la fuerza. Todos, digamos, si algo nos une es ese miedo al continuismo y miedo basado en hechos, no solamente en una sensación, en un sentimiento, sino en datos, en lo que está pasando, el endeudamiento, la manera como están regalando los test, la manera como están haciendo un montón de cosas, la salud, por Dios, es que el tema de salud es, yo me niego a creer que un sindicato como FECODE, que incluso está mal en salud, que no tiene servicio de salud, que los profesores no tienen sus medicinas, salgan y sigan apoyando, por Dios. Eso es lo que tenemos que ver y todo eso nos une. Y claro, por supuesto que lo ideal sería que todos, absolutamente todos, estuviéramos en una única orilla, tratando de encontrar una conjunción ideológica, una conjunción política para poder hacer frente, como lo permite la democracia. Ojo, es que aquí no estamos hablando de de armar un... Claro, que democráticamente aquí se permite ese es el juego democrático. Y Sin lo ideal duda. sería que esta parte estuviera completamente toda unida. Pues a don José Carlos García, a don Juan Alberto Londoño, al doctor Andrés Otero, a la doctora María Viviana Otero, muchas gracias por estar hoy en la primera emisión de Vélez por la Mañana, fin de semana. Muchas gracias. Ha sido Ricardo. un gusto compartir con usted. Programón, Un placer. pasen buen fin de semana. Feliz fin de semana. Gracias a todos, que estén muy bien.
Y a ustedes Chao. muchas gracias también por acompañarnos en Vélez por la Mañana, edición fin de semana, el primer programa. Vamos a tener los panelistas, los colaboradores de Vélez por la Mañana también participando en ediciones de fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos. Terminen de pasar un buen fin de semana. Mañana, lunes festivo. Nos vemos el martes, si Dios quiere. Dios los bendiga. Todo va a estar bien. Gracias. Chao. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la Mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete. Bienvenidos a Vélez por la Mañana. Lo que pasa, lo que importa, lo que otros no dicen. De B12. La radio digital 100% independiente. Esta es una producción de BC Media y Digital Stereo Studios, agencia de podcast y streaming.